Lupita, ya no veo nada. ¿Y si alguien me está apagando la luz poco a poco? Cuando vi a don Armando llevarse las manos temblorosas a los ojos y susurrar, «Ya no veo nada, Lupita. Ya no veo nada», supe que algo terrible estaba pasando en esa casa. Llevaba 6 meses trabajando como empleada doméstica en la mansión de los Villarreal, en Polanco, y jamás imaginé que terminaría siendo testigo de algo tan cruel. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias como esta. Todo comenzó cuando el licenciado Roberto Villarreal, dueño de una cadena de hoteles en todo México, me contrató para cuidar de su padre, don Armando, un señor de 78 años que vivía con ellos. Don Armando había sido un hombre fuerte, un empresario respetado que construyó el imperio hotelero desde cero, pero ahora caminaba despacio, con un bastón elegante de caoba, y sus ojos claros mostraban el cansancio de los años. «Lupita, usted se encargará de mi padre», me dijo el licenciado aquel primer día, en su oficina llena de diplomas y fotografías. «Él tiene glaucoma. Necesita sus gotas 3 veces al día sin falta. Es muy importante. ¿Entendido?» «Sí, señor. Puede confiar en mí». El licenciado Roberto era un hombre de 45 años, siempre con traje impecable, siempre con el celular en la mano, siempre ocupado. Viajaba constantemente entre Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México supervisando sus hoteles. Era educado conmigo, pero distante, como si viviera en otro mundo. Quien no era nada educada era su esposa, la señora Valeria. La primera vez que la vi, pensé que parecía una actriz de telenovela. Alta, delgada, con el cabello rubio perfecto y uñas largas siempre impecables. Tenía 32 años y vestía ropa de diseñador, pero detrás de esa sonrisa de revista había algo frío, algo que me puso la piel de gallina desde el primer momento. «Tú debes ser la nueva muchacha», me dijo aquel día, mirándome de arriba abajo como si fuera un mueble. «Espero que sepas cuál es tu lugar aquí. Esta casa tiene reglas muy claras». «Sí, señora». «Y otra cosa, Lupita», añadió, acercándose demasiado. «Mi suegro es muy delicado. No queremos que ande contando cosas por ahí, ¿verdad? Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa». No entendí esa advertencia hasta semanas después. Don Armando era un amor de persona. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo conoció a su difunta esposa, de cómo levantó su primer hotel en Veracruz, con puro esfuerzo y sacrificio. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de Roberto de niño, de lo orgulloso que estaba de él. «Mi hijo es un hombre de bien, Lupita», me decía. «Trabajador, honesto. Solo que está muy ocupado. Ya casi no platicamos como antes». Yo asentía mientras le preparaba su té de manzanilla y le daba sus medicamentos. Pero noté algo extraño desde la segunda semana. Don Armando se quejaba cada vez más de su vista. «Lupita, las letras del periódico se ven borrosas, y ayer casi me caigo en las escaleras porque no vi bien el escalón. ¿Le está poniendo sus gotas, don Armando?» «Sí, 3 veces al día, como dice el doctor. Pero siento que cada día veo peor. Eso me preocupó. Un día, mientras limpiaba el cuarto de don Armando, revisé el frasco de colirio que estaba en su buró. Era un frasco blanco con etiqueta azul que decía Latanoprost, para glaucoma. Parecía normal. Lo guardé y seguí con mi trabajo. Pero la señora Valeria comenzó a comportarse de manera muy extraña. Cada vez que yo entraba a darle sus gotas a don Armando, ella aparecía de la nada. «Yo me encargo, Lupita. Ve a limpiar la cocina». «Pero señora, el licenciado me dijo que yo...» «¿Acaso no escuchaste?» Su voz se volvió dura como el hielo. «Yo soy la señora de esta casa. Yo decido quién hace qué. Ahora vete». Al principio pensé que solo quería demostrar que ella mandaba. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que siempre, encontraba la manera de ser ella quien le pusiera las gotas a don Armando. Y mientras tanto, la vista del anciano empeoraba día con día. «Lupita, ¿me puedes ayudar? Ya no veo los números del teléfono», me decía don Armando con voz temblorosa. «¿No le están haciendo efecto las gotas, don Armando?» «No lo sé, hija. Quizá mi enfermedad está avanzando más rápido de lo que pensábamos». Pero algo no cuadraba. El doctor le había dicho que con el tratamiento adecuado, su glaucoma estaría controlado.
No debería empeorar tan rápido. Una tarde, mientras la señora Valeria había salido al spa y el licenciado estaba en Cancún, me atreví a entrar a la habitación principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Abrí el cajón del tocador de la señora, y ahí, escondido detrás de sus cremas carísimas, encontré algo que me heló la sangre. 2 frascos de colirio. Uno era idéntico al que estaba en el cuarto de don Armando, blanco con etiqueta azul. El otro era diferente, también blanco, pero con una etiqueta que decía lágrimas artificiales, lubricante ocular. Los saqué con manos temblorosas y los comparé. El frasco de lágrimas artificiales era casi del mismo tamaño y color que el del medicamento verdadero, pero no era medicamento. Era solo agua con un poco de lubricante, nada que pudiera controlar el glaucoma. Y entonces entendí todo. La señora Valeria estaba cambiando el colirio real por uno falso. Estaba dejando que don Armando se quedara ciego poco a poco. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo tan cruel? Guardé todo rápidamente cuando escuché el motor del coche de la señora Valeria en el garaje. Bajé corriendo a la cocina, fingiendo que estaba preparando la comida. Mis manos temblaban mientras picaba jitomates. Esa noche, después de acostar a don Armando, me quedé despierta en mi pequeño cuarto de servicio, pensando, tenía que contarle al licenciado Roberto, tenía que detener esto, pero me creería. Yo era solo la empleada doméstica. Valeria era su esposa, la madre de... Espera, me di cuenta de algo. Ellos no tenían hijos. Al día siguiente, mientras servía el desayuno, escuché una conversación que confirmó mis peores sospechas. «Papá, necesito que firmes estos documentos», decía el licenciado Roberto, colocando unos papeles frente a don Armando. «Es para actualizar los beneficiarios de las propiedades». «¿Qué documentos, hijo? No veo bien las letras». «No te preocupes, papá. Es rutinario. Solo firma aquí». Don Armando levantó su pluma temblorosa, entrecerró los ojos tratando de enfocar, y estaba a punto de firmar cuando la señora Valeria intervino. «Amor, ¿por qué no dejas que tu padre descanse? Se ve muy cansado. Podemos hacer esto después». «Tienes razón». El licenciado guardó los papeles. «Perdón, papá. Luego lo hacemos con calma». Pero yo vi la mirada de Valeria cuando Roberto salió de la habitación. Una mirada calculadora, ambiciosa. Y lo entendí todo. Ella no quería que don Armando firmara nada mientras Roberto estuviera presente. Ella quería que el anciano quedara completamente ciego, confundido, vulnerable. Y entonces, cuando ya no pudiera leer ni ver qué firmaba, ella le pondría enfrente los documentos que quisiera. Los documentos que transferirían toda la fortuna de los Villarreal a su nombre. Esa noche, don Armando me llamó a su habitación. Estaba sentado en su sillón de cuero, con la mirada perdida hacia la ventana, aunque ya no podía ver el jardín que tanto amaba. «Lupita, ¿sigues ahí?» «Sí, don Armando. Aquí estoy. Tengo miedo, hija». Su voz se quebró. «Siento que me estoy quedando en la oscuridad. Y lo peor es que siento que alguien me está empujando hacia ella». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quise decirle todo lo que había descubierto. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si me corría? ¿Y si nadie me creía y don Armando quedaba completamente solo con esa mujer cruel? «No tenga miedo, don Armando», le dije, tomando su mano arrugada. «Yo estoy aquí. Yo lo voy a cuidar». Pero por dentro, yo también tenía miedo, porque sabía que la señora Valeria no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Y yo, una simple empleada doméstica del barrio de Tepito, ahora era la única persona que se interponía entre ella y millones de pesos. La pregunta era, ¿tendría el valor suficiente para enfrentarla? Esa noche, acostada en mi cuarto, tomé una decisión. Iba a proteger a don Armando, costara lo que costara, aunque eso significara perder mi trabajo, mi sustento, y enfrentarme a una mujer poderosa que no tendría piedad conmigo, porque algunas cosas son más importantes que el dinero o el miedo. La dignidad de un anciano indefenso, la verdad, la justicia. Y yo, Lupita Hernández, no iba a quedarme callada. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Cada mañana, cuando entraba a la habitación de don Armando para ayudarlo a vestirse, lo encontraba más perdido,
más confundido, más atrapado en su propia oscuridad. «Lupita, ¿dónde dejé mis lentes?», me preguntaba, buscando a tientas sobre su buró. «Aquí están, don Armando», le decía, colocándoselos en las manos. «Ya ni con lentes veo bien, hija. Todo está borroso, como si hubiera una cortina gris sobre mis ojos. Y yo sabía exactamente por qué. Cada día, religiosamente, la señora Valeria se aseguraba de ser ella quien le aplicara el colirio a don Armando. Lo hacía con una sonrisa dulce, con voz melosa, mientras yo observaba desde la puerta con el corazón estrujado. «Suegrito querido, aquí están sus gotitas», le decía, inclinando suavemente su cabeza hacia atrás. «Ya sabe, 3 veces al día para que esté sanito. Gracias, Valeria. Eres muy buena conmigo». Yo apretaba los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Quería gritarle, arrancarle ese frasco de las manos, decirle a don Armando la verdad, pero me quedaba paralizada, con miedo de que si actuaba sin pruebas suficientes, la situación empeorara, porque la señora Valeria comenzó a intensificar su crueldad de maneras que nadie más podía ver. Una tarde, don Armando derramó sin querer su taza de café en la mesa del comedor. Ya no podía calcular bien las distancias. «Ay, perdón, se disculpaba, intentando limpiar con su servilleta, sus manos temblando de vergüenza. La señora Valeria, que estaba revisando su teléfono, levantó la vista con una expresión de asco. «Dios mío, Armando, parece que cada día está peor. Ya no puede ni tomar un café sin hacer un desastre. Lo siento mucho, Valeria. A veces pienso que sería mejor que estuviera en un asilo, donde puedan atenderlo como se debe. Aquí solo estorba». El rostro de don Armando se derrumbó. Vi cómo sus labios temblaban, cómo tragaba saliva intentando contener las lágrimas. «Yo limpio, señora», dije rápidamente, acercándome con un trapo. «Por supuesto que tú limpias, Lupita. Para eso te pagamos, ¿no?», respondió con ese tono cortante que usaba conmigo cuando estábamos solas. Cuando el licenciado Roberto llegó esa noche de su viaje a Guadalajara, lo vi cansado, con ojeras profundas. Traía un portafolio lleno de papeles y el ceño fruncido. «¿Cómo está mi papá?», preguntó mientras se quitaba la corbata. «Muy bien, amor», respondió Valeria, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Ya sabes, lento pero tranquilo. Lupita lo cuida muy bien». «Qué bueno», suspiró. «Tengo que hablar con él mañana sobre unos documentos del notario. Es importante actualizar todo el tema de las propiedades antes de fin de año». Vi cómo los ojos de Valeria brillaban con esa luz que ya había aprendido a reconocer. Ambición pura. «¿Qué documentos, mi vida?» «Nada complicado. Solo transferencias patrimoniales, beneficiarios, ese tipo de cosas. El contador dice que es necesario por los impuestos». «Ah, bueno. Mañana veo cómo está tu papá de ánimo para firmar». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina preparando el almuerzo del día siguiente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché pasos en el piso de arriba. Subí silenciosamente, preocupada de que don Armando necesitara algo. Pero lo que vi me dejó helada. La señora Valeria estaba en la habitación de don Armando. La puerta estaba entreabierta y pude ver su silueta iluminada por la lámpara del buró. Tenía en sus manos el frasco de colirio verdadero, el que yo había visto escondido en su tocador, y lo estaba guardando en el bolsillo de su bata. Luego sacó el frasco falso y lo colocó en el lugar del otro. Don Armando dormía profundamente, sin darse cuenta de nada. Me escondí detrás de la columna del pasillo, conteniendo la respiración, mientras ella salía del cuarto con una sonrisa satisfecha en los labios. A la mañana siguiente, don Armando no bajó a desayunar. «¿Dónde está el señor Armando?», pregunté con preocupación. «Se siente mal», respondió Valeria, untando mermelada en su pan tostado. «Dice que le duele mucho la cabeza y que todo lo ve muy borroso». Le dije que se quedara en cama. Subí corriendo a su habitación, después de terminar de lavar los platos. Don Armando estaba sentado en su cama, con las manos sobre su rostro. «Don Armando, ¿se encuentra bien?» «Lupita, casi no veo nada, hija. Es como si alguien hubiera apagado las luces del mundo». Me arrodillé junto a su cama, con el corazón roto. «Voy a llamar al doctor»,
No, no. Valeria dice que es normal, que a veces el glaucoma tiene estos episodios. Que no me preocupe. Pero don Armando... Lupita, tengo miedo. Su voz se quebró. Siento que me estoy perdiendo. Y lo peor es que siento que soy una carga para mi hijo, para esta casa. Usted no es ninguna carga, don Armando. Usted construyó todo esto. Esta casa, los hoteles, todo es gracias a su trabajo. Ya nada de eso importa si no puedo ver el rostro de mi hijo. Esa tarde, cuando la señora Valeria salió a su clase de yoga, tomé una decisión arriesgada. Entré nuevamente a su habitación, esta vez con más cuidado. Abrí el cajón de su tocador y tomé ambos frascos, el verdadero y el falso. Los comparé nuevamente. Memoricé cada detalle. Luego hice algo que podría costarme todo. Con mi celular viejo, les tomé fotografías. No eran de muy buena calidad, pero se podían ver las diferencias en las etiquetas. Guardé todo rápidamente y me fui. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que solo mi palabra contra la de ella. Los días siguientes fueron peores. Don Armando dejó de bajar a comer. Pasaba todo el día en su habitación, deprimido, asustado. Ya no me contaba historias ni me preguntaba por mi familia. Se estaba apagando, como una vela sin oxígeno. Y la señora Valeria se volvió más cruel. Lupita, ya no le hagas de comer cosas elaboradas a Armando. Con una sopa aguada es suficiente. Total, ya ni siquiera distingue los sabores. Pero señora, don Armando siempre ha disfrutado... ¿Disculpa? Se volteó hacia mí con ojos de hielo. ¿Acabo de escuchar que me estás contradiciendo? No, señora, perdón. Más te vale, Lupita. Recuerda que hay cientos de muchachas que quisieran tu trabajo. No eres indispensable. Tragué saliva y asentí, humillada. Pero esa humillación se convirtió en rabia. Una rabia fría, determinada. Una mañana, el licenciado Roberto entró a la habitación de su padre con un folder de documentos importantes. Yo estaba ahí, ayudando a don Armando a tomar su desayuno. Papá, necesito que firmes esto. Es lo que te comenté la semana pasada. Don Armando levantó la vista, o más bien intentó hacerlo. Sus ojos ya casi no enfocaban nada. ¿Qué es, hijo? Documentos del notario. Para actualizar los beneficiarios de las propiedades. Rutinario, papá. Nada de qué preocuparse. Roberto, yo ya casi no veo las letras. ¿Me puedes leer qué dice? El licenciado se veía incómodo, con prisa. Papá, son como 20 páginas. Es lenguaje legal muy técnico. Básicamente dice que en caso de que algo te pase, todo queda protegido para la familia. ¿Para ti? Para la familia, papá. Para todos. Vi a don Armando dudar. Sus manos temblaban sobre el edredón. Roberto, quisiera que mi abogado revisara esto antes de... ¿Tu abogado? Papá, este documento lo hizo el notario de la familia. Es todo legal. Además, tengo que volver a Cancún mañana temprano. Necesito que firmes hoy. En ese momento entró la señora Valeria, como si hubiera estado esperando su turno detrás de la puerta. Suegrito, no se preocupe, dijo con esa voz melosa que me daba náuseas. Roberto solo quiere protegerlo. Firme con confianza. Yo estaba ahí parada, con la bandeja del desayuno en las manos, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. Quería gritar, quería decirle a don Armando que no firmara nada, que todo era una trampa. Pero el miedo me paralizó. Don Armando tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. Una firma débil, casi ilegible, en documentos que no podía leer. Listo, hijo. Confío en ti. Gracias, papá. El licenciado guardó rápidamente los documentos y se fue, con el celular ya en la oreja atendiendo otra llamada de negocios. La señora Valeria se quedó unos segundos más, mirando a don Armando con una sonrisa triunfal que él no podía ver. Cuando ella salió, don Armando volteó hacia donde supuso que yo estaba. Lupita, ¿sigues ahí? Sí, don Armando. Hice bien en firmar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No lo sé, don Armando. Esa noche no pude dormir. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿A quién podía acudir? Si le decía al licenciado Roberto, ¿me creería? Valeria era su esposa.
la mujer que amaba. Yo era solo la empleada. Pero don Armando se estaba quedando ciego por culpa de esa mujer. Y acababa de firmar documentos que probablemente le quitaban todo. Tenía que encontrar la manera de detenerla, aunque eso significara enfrentarme a ella directamente. Y eso era exactamente lo que me aterraba más que nada en el mundo. La mañana siguiente amaneció gris, con esas nubes pesadas que anuncian tormenta en la Ciudad de México. Yo me sentía igual, cargada, oscura, a punto de explotar. Había tomado una decisión durante la madrugada, mientras escuchaba el silencio de la casa. Tenía que hablar con el licenciado Roberto. Tenía que decirle la verdad sobre lo que su esposa estaba haciendo. Era mi única opción. El problema era encontrar el momento adecuado. El licenciado salió muy temprano hacia una junta en Santa Fe. Regresaría al mediodía. Yo pasé toda la mañana ensayando en mi cabeza lo que le diría, cómo le explicaría todo sin que pensara que estaba loca o que le tenía envidia a su esposa. Mientras tanto, don Armando estaba cada vez peor. «Lupita, ¿podrías leerme el periódico?», me pidió esa mañana, con la voz llena de tristeza. Antes lo hacía todas las mañanas mientras desayunaba. Ahora ya ni eso puedo hacer. «Claro que sí, don Armando». Me senté junto a él y le leí las noticias. Pero a mitad de un artículo sobre política, él interrumpió. «Lupita, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza?». «¿Por qué dice eso, don Armando?». «Porque a veces siento que algo está mal, como si alguien me estuviera mintiendo. Pero luego pienso que solo son ideas mías, que la vejez me está volviendo desconfiado». Se me hizo un nudo en la garganta. «Don Armando, sus instintos están bien. Si siente que algo no está bien, probablemente no lo esté». Él se quedó callado un momento, como procesando mis palabras. «Mi hijo es un buen hombre, ¿verdad, Lupita?». «Sí, señor. El licenciado Roberto lo quiere mucho». «¿Y Valeria? ¿Ella me quiere?». No supe qué responder. No podía mentirle, pero tampoco podía destruir la poca paz que le quedaba. «Don Armando, lo importante es que hay personas que sí lo queremos y lo vamos a cuidar». Él asintió lentamente, pero vi una lágrima rodar por su mejilla arrugada. Al mediodía, escuché el coche del licenciado Roberto entrando al garaje. Era mi oportunidad. Tenía que hablar con él antes de que Valeria regresara de su clase de pilates. Me sequé las manos sudorosas en el delantal y salí al pasillo. El licenciado subía las escaleras, con su maletín en una mano y el celular en la otra. «Licenciado Roberto, ¿puedo hablar con usted un momento?». Mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Él me miró sorprendido. Probablemente era la primera vez que yo le pedía hablar a solas. «¿Qué pasa, Lupita? ¿Mi padre está bien?». «Es sobre don Armando, sí. Pero, ¿podríamos hablar en privado?». Él frunció el ceño, pero asintió. Me hizo pasar a su oficina, un lugar lleno de libros de administración hotelera y fotografías de sus propiedades. «Dime, ¿qué pasa?». Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Licenciado, creo que algo está mal con el tratamiento de don Armando. Su vista está empeorando muy rápido, demasiado rápido para ser normal». «Ya lo sé, Lupita. El doctor dice que a veces el glaucoma avanza así. Es una enfermedad impredecible. Pero es que... yo creo que no es solo la enfermedad». Él me miró con más atención. «¿Qué quieres decir?». «Licenciado, he notado que la señora Valeria siempre se asegura de ser ella quien le pone el colirio a don Armando. Y yo encontré 2 frascos diferentes en su habitación. Le mostré las fotografías en mi celular. Él las observó. Entrecerró los ojos. «Lupita, estos frascos se ven iguales, pero no lo son, licenciado. Uno es el medicamento verdadero para el glaucoma. El otro son solo lágrimas artificiales. No sirven para controlar la enfermedad». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. «Lupita, ¿estás insinuando que mi esposa está...?» «¿Qué?». «Cambiando los medicamentos de mi padre. ¿Por qué haría algo así?». «No lo sé, licenciado. Pero he visto que la señora Valeria siempre tiene mucho interés en que don Armando firme documentos sin leerlos bien». Su expresión cambió. Ya no era curiosidad. Era molestia. «Espera. ¿Me estás acusando a mi esposa de estar envenenando a mi padre? Tú, la empleada doméstica, ¿me estás diciendo que mi esposa es algún tipo de... criminal?».
No, licenciado, yo solo... ¿Sabes qué creo, Lupita? Se puso de pie, con el rostro enrojecido. Creo que has estado viendo demasiadas telenovelas. Mi esposa cuida de mi padre todos los días. Le da sus medicamentos, lo atiende, está pendiente de él. Y tú vienes aquí con teorías conspirativas basadas en... ¿Qué? ¿2 frascos de colirio? Licenciado, por favor, solo investigue. No, Lupita, esto se acabó. Valeria tenía razón sobre ti. ¿Qué? Ella me dijo hace semanas que te veías celosa, que te molestaba que ella cuidara de mi padre en lugar de ti. Yo le dije que estaba exagerando, que eras una buena empleada, pero veo que tenía razón. Sentí como si me hubieran abofeteado. Licenciado, yo nunca... Escúchame bien, Lupita. Mi esposa es una mujer buena, generosa. Ha cuidado de mi padre mejor que nadie. Y no voy a permitir que una empleada venga a difamarla con acusaciones ridículas. ¿Entendido? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero don Armando... Mi padre está enfermo. Es doloroso verlo así, lo sé. Pero eso no significa que alguien tenga la culpa. Es la vida, Lupita. La gente envejece. Se enferma. Por favor, licenciado, solo pida una segunda opinión médica. Solo lleve a don Armando con otro oftalmólogo. Ya basta. Su voz fue como un martillazo. Regresa a tu trabajo. Y ni se te ocurra volver a mencionar esto. Si vuelves a hacer acusaciones contra mi esposa, te vas de esta casa. ¿Quedó claro? Asentí, derrotada, y salí de su oficina con las piernas temblando. Me encerré en el baño del primer piso y lloré en silencio, con la mano tapando mi boca para que nadie me escuchara. Había fallado. No me había creído. Y ahora Valeria sabía que yo sospechaba de ella, porque claro que se lo iba a contar, y yo no tenía idea de qué me haría. Esa tarde, cuando la señora Valeria llegó a casa, me llamó a la sala. Ella estaba sentada en el sofá blanco de la sala, con las piernas cruzadas, viéndose perfecta como siempre. Lupita, siéntate. Prefiero estar de pie, señora. No fue una sugerencia. Siéntate. Me senté en la orilla de un sillón, con las manos apretadas sobre mi regazo. Mi esposo me contó sobre tu conversación de hoy. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran 2 puñales. Me contó que lo acusaste de cosas terribles. Sobre mí. Señora, yo solo estoy preocupada por don Armando. No me interrumpas. Su tono se volvió helado. Mira, Lupita, entiendo que eres nueva en este tipo de casas, que vienes de un barrio humilde y que probablemente nunca habías visto tanto dinero junto. Así que voy a explicarte cómo funcionan las cosas aquí. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú eres la empleada. Yo soy la señora de la casa. Tú limpias, cocinas y haces lo que te digo. Yo decido qué pasa en esta familia. ¿Entiendes la diferencia? Sí, señora. Bien. Ahora, sobre tus preocupaciones por mi suegro. Déjame decirte algo. Armando está viejo, está enfermo, y pronto ya no va a poder cuidar de sí mismo. Cuando eso pase, Roberto y yo vamos a tomar las decisiones necesarias para su bienestar. Y esas decisiones no son asunto tuyo. Pero... Y otra cosa, Lupita. Su voz bajó a un susurro amenazante. Si vuelves a intentar meter ideas raras en la cabeza de mi esposo, si vuelves a difamarme, no solo te voy a correr. Me voy a asegurar de que ninguna familia decente en Polanco te contrate nunca más. ¿Me expliqué? Asentí, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. Ahora vete, y espero que mañana tu actitud sea mucho mejor. Salí de ahí temblando. Me fui directo a mi cuarto y me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Qué iba a hacer ahora? El licenciado no me creía. La señora Valeria me había amenazado, y don Armando seguía quedándose ciego día tras día. Esa noche, después de darle la cena a don Armando, él me detuvo cuando estaba por salir. Lupita, ¿pasó algo hoy? Te siento diferente. No, don Armando. Todo está bien. Eres mala mentirosa, hija. Intentó sonreír. Mi hijo... ¿Te regañó? No le quise preocupar más de lo que ya estaba. Solo fue un malentendido, don Armando. No se preocupe. Lupita, si algún día necesitas irte de esta casa, lo voy a entender.
No quiero que te quedes por mí si no eres feliz aquí. Don Armando, yo no me voy a ir. Se lo prometí y voy a cumplir. Él asintió, con los ojos llorosos que ya casi no veían nada. Eres una buena mujer, Lupita, de las pocas que quedan en este mundo. Cuando salí de su habitación, me apoyé contra la pared del pasillo y respiré profundo. No me iba a rendir. No importaba que el licenciado no me creyera. No importaba que Valeria me amenazara. Yo iba a encontrar la manera de probar la verdad. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien de afuera, alguien que no estuviera bajo el control de Valeria. Y entonces recordé algo que don Armando me había contado semanas atrás. Su médico. El doctor Medina, el oftalmólogo que lo había estado tratando desde hace años. Si podía hablar con él, si podía explicarle lo que estaba pasando, tal vez él podría examinar a don Armando y confirmar que algo estaba mal con su tratamiento. Era una oportunidad pequeña, arriesgada, pero era todo lo que me quedaba. Al día siguiente, mientras Valeria estaba en su clase de yoga y el licenciado en una videoconferencia, revisé la libreta de teléfonos de don Armando. Ahí encontré el número del consultorio del doctor Medina. Con manos temblorosas, marqué desde el teléfono de la casa. Consultorio del doctor Medina. Buenos días. Buenos días. Habla Lupita Hernández. Soy la empleada doméstica del señor Armando Villarreal. Necesito hablar con el doctor sobre algo urgente. ¿Es una emergencia médica? Es complicado, pero sí, es urgente. El doctor está con un paciente ahorita. ¿Puede llamar en una hora? Sí, gracias. Colgué justo cuando escuché el coche de Valeria entrando al garaje. Me temblaban las manos. Estaba jugándome todo, pero por don Armando valía la pena, aunque no sabía que Valeria ya estaba planeando su siguiente movimiento, y que ese movimiento iba a intentar sacarme de la casa para siempre. Esperé exactamente una hora, contando cada minuto en el reloj de la cocina mientras picaba verduras para la comida. Mis manos temblaban tanto que casi me corto con el cuchillo 2 veces. Cuando finalmente pude escaparme al cuarto de servicio, cerré la puerta con seguro y volví a marcar al consultorio del doctor Medina. Consultorio del doctor Medina. Buenas tardes. Soy Lupita Hernández. Llamé hace una hora sobre el señor Armando Villarreal. Ah, sí. Espéreme tantito. Le paso al doctor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Después de unos segundos, escuché una voz amable de hombre mayor. «Señorita Lupita, soy el doctor Medina. Dígame, ¿qué pasa con don Armando?» «Doctor, yo soy su empleada doméstica. Lo cuido todos los días y necesito hablar con usted sobre algo muy grave. Lo escucho. Don Armando está perdiendo la vista muy rápido. Demasiado rápido. Ya casi no puede ver nada y sé que usted le recetó un tratamiento que debería estar controlando su glaucoma. Así es. El latanoprost que le receté debería mantener su presión intraocular estable. ¿Me está diciendo que no está funcionando? Doctor, creo que no le están dando el medicamento correcto. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Cómo dice? Creo que alguien está cambiando su colirio verdadero por uno falso, por lágrimas artificiales que no sirven para el glaucoma. Eso es muy grave, señorita. ¿Está segura de lo que me está diciendo? Sí, doctor. Encontré 2 frascos diferentes, y la persona que le da el medicamento siempre se asegura de ser ella quien lo haga. No me deja ayudar. ¿Y quién es esa persona? Es su nuera, doctor. La esposa de su hijo. Otro silencio. Señorita Lupita, ¿habló con el hijo de don Armando sobre esto? Sí, doctor. Pero no me creyó. Piensa que estoy exagerando. Escuché al doctor suspirar profundamente. Mire, esto es muy delicado. Si lo que me dice es cierto, estamos hablando de un delito grave. Pero yo no puedo hacer nada sin ver a don Armando personalmente y sin el consentimiento de su familia. Doctor, por favor, don Armando está sufriendo. Cada día ve menos. Y yo sé que cuando quede completamente ciego, van a hacerle firmar cosas que... ¿Qué cosas? Documentos. Transferencias. No lo sé exactamente, pero sé que esa mujer quiere su dinero. El doctor se quedó callado un momento, pensando. Está bien, señorita Lupita. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a llamar a don Armando directamente.
Y voy a decirle que necesito verlo para un chequeo de rutina, que es importante. ¿Cree que pueda traerlo a mi consultorio? No lo sé, doctor. La señora Valeria controla todo. Ella decide si don Armando sale o no. Entonces dígale a don Armando que yo lo llamé, que es urgente que lo vea. Y si su nuera se opone, eso en sí mismo va a ser sospechoso. Anote mi número directo, señorita. Cualquier cosa que necesite, me llama. Me dio su celular personal y lo guardé rápidamente en mi teléfono. Gracias, doctor. Gracias por creerme. Solo espero que esté equivocada, señorita Lupita. Por el bien de don Armando. Colgué y me quedé sentada en la orilla de mi cama, respirando profundo. Ya había dado el primer paso. Ahora tenía que encontrar la manera de que don Armando fuera a esa cita. Pero no conté con que Valeria ya me estaba vigilando. Esa tarde, después de servir la comida, la señora Valeria me llamó a la sala otra vez. Esta vez estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Lupita, ¿hiciste llamadas desde el teléfono de la casa esta mañana? Se me heló la sangre. Yo. Sí, señora. Llamé a mi mamá para ver cómo estaba. ¿A tu mamá? Se volteó hacia mí con los ojos entrecerrados. Qué curioso, porque revisé el registro de llamadas y veo que marcaste al consultorio del doctor Medina. ¿Tu mamá trabaja ahí? Me quedé callada. No sabía qué decir. Te voy a preguntar una sola vez, Lupita. ¿Qué le dijiste al doctor? Nada, señora. Solo pregunté si don Armando tenía cita pronto. Ella se acercó a mí lentamente, como un gato acechando a un ratón. ¿Sabes qué pienso, Lupita? Pienso que eres una metiche. Pienso que no sabes cuál es tu lugar. Y pienso que vas a causarme problemas. Señora, yo solo quiero que don Armando... ¿Que don Armando qué? Su voz subió de volumen. Que se mejore. Todos queremos eso, Lupita. Pero tú no eres doctora. Tú no eres familia. Tú eres una empleada que está a punto de perder su trabajo. Por favor, señora. ¡Cállate!, gritó. Estoy harta de ti. Harta de tu carita de buena gente. De cómo lo manipulas a él haciéndole creer que te importa. Sé perfectamente qué estás buscando. ¿Qué estoy buscando? Dinero, Lupita. Todas ustedes son iguales. Piensan que si se hacen las lindas con los viejitos ricos, van a terminar en el testamento. Pero te tengo noticias. Eso no va a pasar. Yo no quiero nada de don Armando. Solo quiero que esté bien. Mentirosa. Escupió la palabra. Pero ya no importa. Porque mañana le voy a decir a mi esposo que ya no te necesitamos, que has estado causando problemas, que confundes a su padre con ideas raras. Señora, por favor, necesito este trabajo. Mi familia... Debiste pensar en eso antes de meterte donde no te llaman. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ya no eran de tristeza, eran de rabia, de impotencia. Si me corre, don Armando va a quedar solo con usted, y nadie va a poder protegerlo. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. Los ojos de Valeria brillaron con algo oscuro, peligroso. ¿Protegerlo? ¿Protegerlo de qué, Lupita? Se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. ¿De mí? ¿Eso es lo que le has estado diciendo a todo mundo? Yo no, porque si es así, si andas regando chismes sobre mí, te voy a destruir. No solo te voy a correr, voy a asegurarme de que nunca puedas trabajar en una casa decente otra vez. Voy a decirle a todas mis amigas que eres una ladrona, que robaste joyas de mi casa. Eso es mentira. ¿Y quién te va a creer a ti? ¿Una muchacha de Tepito sin estudios? ¿O a mí, Valeria Montero de Villarreal, con apellido, con conexiones, con dinero para los mejores abogados? Se me quebró la voz. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué lastima a don Armando? Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. No arrepentimiento, sino triunfo. Porque puedo, Lupita. Porque este mundo no es para gente débil como tú o como ese viejo inútil. Es para gente que sabe tomar lo que quiere. Don Armando construyó todo esto. Y ahora está viejo, ciego, inútil. Ya no sirve para nada excepto para firmar papeles. Y cuando termine de firmar lo que necesito, va a ir directo a un asilo donde nunca más va a molestar. No pude contenerme más. Usted es un monstruo.
Su mano cruzó mi cara tan rápido que no la vi venir. La bofetada sonó como un trueno en la sala silenciosa. «Lárgate de mi vista», susurró, «y reza para que mañana mi esposo esté de buen humor, porque si dependiera de mí, ya estarías en la calle». Salí corriendo hacia mi cuarto, con la mejilla ardiendo y el corazón roto. Me tiré en mi cama y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. ¿Qué iba a hacer? Valeria me iba a correr mañana. El licenciado no me creía. El doctor Medina no podía hacer nada sin ver a don Armando. Y yo estaba sola, completamente sola. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, entré al cuarto de don Armando. Él estaba despierto, sentado en su sillón, con la mirada perdida en la oscuridad que ya era todo su mundo. «¿Lupita?» «Sí, don Armando, soy yo. Escuché gritos esta tarde. ¿Estás bien?» «Sí, señor. No se preocupe. Lupita, ven, siéntate conmigo». Me senté en el sillón junto a él. Él buscó mi mano a tientas y la encontró. «Algo está pasando en esta casa, ¿verdad? No soy tan tonto como todos creen. Don Armando, mi nuera no es buena persona, ¿cierto?» Me quedé callada. No sabía si debía decirle la verdad o seguir protegiendo su paz. «Lupita, ya soy viejo, ya casi no veo, pero no soy ciego a todo. Sé que Valeria no me quiere. Sé que solo le importo por mi dinero. Entonces, ¿por qué no le dice nada a su hijo? Porque Roberto es feliz con ella. O al menos eso creo. Y yo no quiero ser la razón por la que mi hijo pierda su matrimonio. Pero don Armando, ella lo está lastimando». Él suspiró profundamente. «Lo sé, hija, lo sé. Pero a veces, cuando eres viejo, prefieres sufrir en silencio que causar problemas a los que amas. Eso no está bien, don Armando. Muchas cosas en la vida no están bien, Lupita. Pero así es». Lo abracé ahí, en la oscuridad de su cuarto, y él lloró en silencio sobre mi hombro. «Prométeme algo, Lupita. Lo que sea, don Armando. Promete que cuando yo ya no esté, cuando esto termine, vas a ser feliz. Que no vas a dejar que gente como Valeria te quite tu bondad. Se lo prometo. Pero usted va a estar bien. Yo lo voy a cuidar». Él negó con la cabeza. «Ya casi no me queda tiempo, hija. Lo siento en mis huesos». A la mañana siguiente, el doctor Medina llamó. Yo contesté el teléfono de la casa mientras Valeria estaba en el baño. «¿Señorita Lupita?» «Doctor, sí. Escuche rápido. Hablé con un colega que trabaja en la fiscalía. Me dijo que si tenemos sospechas de abuso hacia un adulto mayor, podemos solicitar una intervención de trabajo social. Pero necesitamos más pruebas. Doctor, ella me va a correr hoy. No voy a poder conseguir más pruebas. Entonces tenemos que actuar rápido. ¿Puede sacar a don Armando de la casa? ¿Traerlo a mi consultorio? No lo sé. Inténtelo, señorita. Es nuestra única oportunidad». Colgué justo cuando Valeria bajaba las escaleras, y ahí supe lo que tenía que hacer, aunque me costara todo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno de don Armando, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Iba a sacarlo de la casa. No importaba si Valeria me corría. No importaba si el licenciado Roberto se enojaba. Don Armando necesitaba ver al doctor Medina antes de que fuera demasiado tarde. El problema era cómo hacerlo sin que Valeria se diera cuenta. Subí a la habitación de don Armando con su bandeja de desayuno. Él estaba sentado en la cama, tocando las sábanas con sus manos temblorosas, tratando de orientarse en su mundo de sombras. «Buenos días, don Armando. Lupita, qué bueno que llegas. Ya no sé ni qué hora es. Todo es igual de oscuro». Se me partió el corazón, pero tenía que ser fuerte. «Don Armando, necesito que confíe en mí. Siempre confío en ti, hija. El doctor Medina llamó ayer. Dice que necesita verlo urgentemente, que quiere revisar su tratamiento». «¿El doctor Medina? Hace meses que no voy con él. Valeria dice que no es necesario, que con las gotas es suficiente. Por eso mismo, don Armando. Necesitamos ir hoy. Ahora». «¿Ahora? Pero Valeria...» «Don Armando, por favor. Confíe en mí. Algo está mal con su tratamiento y el doctor puede ayudarlo». Él se quedó callado un momento, como sopesando mis palabras. «¿Tú crees que puedo recuperar la vista, Lupita? Creo que el doctor puede decirle la verdad sobre qué está pasando». Asintió lentamente. «Está bien. Confío en ti». Lo ayudé a vestirse rápidamente. Le puse una camisa limpia.
su pantalón de vestir, sus zapatos. Mis manos temblaban tanto que me costaba abrochar los botones. ¿Dónde está Valeria?, preguntó don Armando. Salió a su clase de yoga. Tenemos 1 hora antes de que regrese. ¿Y Roberto? Ya se fue a Monterrey. Vuelve mañana. Era perfecto. O al menos tan perfecto como podía ser. Tomé mi celular y llamé un Uber. No podíamos usar el coche de la casa, porque Valeria revisaba todo. Ya viene el taxi, don Armando. Vamos a bajar despacio. Lo ayudé a bajar las escaleras, paso a paso. Él se aferraba a mi brazo, confiando completamente en mí para guiarlo. Cada escalón me parecía una eternidad. Cuando llegamos a la puerta principal, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Lupita? La voz de Valeria atravesó el aire como un látigo. Me congelé. Ella estaba en la puerta de la cocina, con su ropa deportiva, con una botella de agua en la mano. Nos miraba con los ojos entrecerrados. ¿A dónde creen que van? Señora, El doctor Medina llamó. Don Armando tiene cita. ¿Cita? Yo no autoricé ninguna cita. Es que el doctor dijo que era urgente. Armando, regresa a tu cuarto. Ahora. Don Armando apretó mi brazo con más fuerza. Valeria, quiero ir a ver al doctor. No vas a ir a ningún lado. Lupita te está llenando la cabeza de tonterías. No son tonterías. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Don Armando tiene derecho a ver a su médico. Valeria se acercó a nosotros con pasos lentos, amenazantes. Suelta a mi suegro. Ahora. No. Esa palabra flotó en el aire como una declaración de guerra. ¿Qué dijiste? Dije que no. Don Armando va a ir a ver al doctor Medina hoy, y usted no va a impedirlo. Sus ojos brillaron con furia pura. ¿Sabes qué? Ya me cansé de ti, Lupita. Estás despedida. Suelta a Armando y lárgate de mi casa. Esta no es su casa, señora. Es la casa de don Armando. Él la construyó. Él es el dueño. ¿Ah, sí? Sacó su celular. Vamos a ver qué opina mi esposo de esto. Voy a llamarlo ahora mismo. Llámelo. Y yo le voy a contar todo sobre los frascos de colirio. Sobre cómo está dejando ciego a su padre a propósito. El rostro de Valeria se puso blanco. Luego rojo. Estás loca. Nadie te va a creer. El doctor Medina me va a creer. Y cuando examine a don Armando, va a saber la verdad. En ese momento, don Armando habló con una voz que no le había escuchado en meses. Firme, clara, con autoridad. Valeria, voy a ir a ver a mi doctor. Y tú no vas a impedirlo. Armando, no sabes lo que estás diciendo. Estás confundido. No estoy confundido. Su voz retumbó en el pasillo. Estoy ciego, Valeria. Casi completamente ciego. Y sé que algo está mal. Algo que tú sabes y no me has dicho. Eso es ridículo. Entonces no deberías tener problema con que vaya al doctor. El Uber tocó el claxon afuera. Era ahora o nunca. Vamos, don Armando. Pero Valeria se interpuso en nuestro camino, bloqueando la puerta. No van a salir de esta casa. Quítese, señora. ¿O qué, Lupita? ¿Qué vas a hacer? ¿Empujarme? Eso sería agresión. Podría llamar a la policía. Llámela entonces. Y yo les voy a contar todo lo que he visto, todo lo que ha hecho. Nos miramos fijamente, en un duelo silencioso. Ella sabía que yo hablaba en serio, y yo sabía que ella era capaz de cualquier cosa. Finalmente, con un grito de frustración, se hizo a un lado. Bien, vayan. Pero cuando Roberto se entere de esto, Lupita, te vas a arrepentir. Te voy a demandar por secuestro, por manipulación de adulto mayor, por todo lo que se me ocurra. Haga lo que quiera, señora. Pero la verdad va a salir. Salimos rápido de la casa. El conductor del Uber nos ayudó a subir a don Armando al asiento trasero. Yo me senté junto a él, con el corazón latiéndome en los oídos. Mientras el coche arrancaba, miré por la ventana. Valeria estaba en la entrada, con el celular pegado a la oreja, gritándole a alguien. Probablemente al licenciado Roberto. «Lupita, ¿hice bien?», preguntó don Armando, con voz temblorosa. «Sí, don Armando. Hizo muy bien». El consultorio del doctor Medina quedaba en la colonia del Valle, a 20 minutos de Polanco. 20 minutos que se me hicieron eternos. Cuando llegamos, la recepcionista nos estaba esperando.
¿Señor Villarreal? Sí, el doctor los está esperando. Pasen, por favor. El doctor Medina era un señor de unos 60 años, con lentes y una sonrisa amable. Pero cuando vio a don Armando, su sonrisa se desvaneció. Don Armando, ¿cómo ha estado? Doctor, ya casi no veo nada. Vamos a revisarlo inmediatamente. Señorita Lupita, ¿me puede ayudar a sentarlo aquí? Durante la siguiente hora, el doctor Medina examinó exhaustivamente a don Armando. Usó máquinas especiales, le puso gotas diferentes, revisó la presión de sus ojos, examinó sus pupilas con luces brillantes. Yo esperé afuera del consultorio, mordiéndome las uñas, rezando para que mi corazonada fuera correcta, o tal vez rezando para que estuviera equivocada. No sabía qué era peor. Finalmente, el doctor salió. Su rostro era grave. Señorita Lupita, ¿puede pasar? Entré al consultorio. Don Armando estaba sentado en la silla de examen, con lágrimas rodando por sus mejillas. Don Armando, el doctor me explicó todo, dijo con voz quebrada. Tenías razón, Lupita, tenías razón. El doctor Medina se quitó los lentes y los limpió, buscando las palabras correctas. Señorita Lupita, la presión intraocular de don Armando está peligrosamente alta. El medicamento que debería estar tomando habría mantenido esa presión controlada, pero es evidente que no ha estado recibiendo el tratamiento adecuado durante meses. ¿Puede recuperar la vista, doctor? El daño al nervio óptico es significativo. Podemos estabilizarlo con el tratamiento correcto. Tal vez recuperar algo de visión periférica, pero me temo que el daño ya hecho es permanente en su mayoría. Don Armando sollozó. ¿Quién me hizo esto, doctor? ¿Quién? El doctor me miró. Don Armando, su nuera, Valeria. Ella estaba cambiando su medicamento. Le daba gotas que no servían para nada mientras su glaucoma empeoraba. ¿Pero por qué? Su voz era un grito de dolor. ¿Por qué haría algo así? Por dinero, don Armando, dije con voz temblorosa. Ella quería que usted quedara ciego para que firmara documentos sin poder leerlos, para quedarse con su fortuna. El silencio que siguió fue devastador. Don Armando se llevó las manos al rostro y lloró como un niño. Lloró por su vista perdida, por la traición, por la crueldad de alguien en quien había confiado. Mi hijo. ¿Roberto sabe? No, don Armando. Él no sabe nada. Tenemos que decirle. Tengo que... Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. El doctor Medina lo ayudó a sentarse de nuevo. Don Armando, voy a documentar todo esto, y voy a contactar a las autoridades correspondientes. Lo que le hicieron es un delito grave. En ese momento, mi celular sonó. Era un número que no reconocía. Bueno, Lupita. Habla el licenciado Roberto. Su voz sonaba fría, controlada, furiosa. ¿Dónde están? Licenciado, estamos en el consultorio del doctor Medina. Valeria me contó que te llevaste a mi padre sin permiso, que lo manipulaste para que saliera de la casa. Licenciado, por favor, venga al consultorio. Hay algo que necesita saber. Lo que necesito es que regreses a mi padre a casa inmediatamente. O voy a llamar a la policía. Licenciado, su padre está en peligro. Su esposa lo está. Ya basta con tus acusaciones contra mi esposa. Valeria me advirtió que estabas obsesionada, que estabas tratando de separarnos. Pero no pensé que llegarías tan lejos como para secuestrar a mi padre. No es secuestro, licenciado. Pregunténle a don Armando. Él decidió venir. Mi padre está confundido. Está enfermo. Y tú te aprovechaste de eso. Roberto. La voz de don Armando se escuchó desde el fondo. Hijo, ven, por favor. Necesito que vengas. Hubo un silencio del otro lado. ¿Papá? Sí, hijo. Soy yo. Ven al consultorio del doctor Medina, por favor. Hay algo que necesitas saber sobre Valeria. Otro silencio largo. Voy para allá. Pero Lupita, como le hayas hecho algo a mi padre... No le he hecho nada, licenciado. Solo lo traje con su doctor. Colgó. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. El doctor Medina preparó todos sus reportes médicos, imprimió los resultados de los exámenes, documentó todo. Don Armando, su hijo va a necesitar ver esto. La evidencia es irrefutable. Finalmente,
Escuchamos pasos apresurados en el pasillo. La puerta del consultorio se abrió de golpe. El licenciado Roberto entró como un huracán, con el traje arrugado, el cabello despeinado, los ojos inyectados de sangre por el vuelo de emergencia que había tomado desde Monterrey. Pero lo que me sorprendió fue que Valeria venía detrás de él. Ella me miró con odio puro. Ahí está, amor. Ahí está la loca que se llevó a tu padre. Papá, ¿estás bien? El licenciado se arrodilló frente a don Armando. Roberto, hijo, siéntate, tenemos que hablar. Armando, esto es ridículo, interrumpió Valeria. Vámonos a casa. Este doctor claramente está conspirando con la empleada para... ¡Cállate, Valeria! La voz del licenciado Roberto la detuvo en seco. Déjame hablar con mi padre. Ella cerró la boca, pero sus ojos me lanzaban dagas. Doctor Medina, ¿qué está pasando aquí?, preguntó el licenciado. El doctor respiró profundo y empezó a explicar. Le mostró los exámenes, los números, las comparaciones con exámenes anteriores. Le explicó cómo el glaucoma de don Armando había estado controlado durante años y cómo en los últimos meses había empeorado catastróficamente. Licenciado Villarreal, su padre no ha estado recibiendo su medicamento real. Le han estado dando un placebo. ¿Un placebo? ¿Cómo es posible? Alguien cambió su colirio de latanoprost por lágrimas artificiales. El licenciado se volteó hacia mí. Lupita, ¿tú hiciste esto? No, licenciado. Yo descubrí que alguien lo estaba haciendo. Por eso lo traje aquí. Para que el doctor confirmara... Ella está mintiendo, Roberto. Valeria se adelantó. Ella tenía acceso a los medicamentos. Ella lo cuidaba todos los días. ¿Quién más pudo haber sido? Usted, señora, dije, con la voz temblando pero firme. Usted cambió los medicamentos. Yo la vi. Encontré los 2 frascos en su tocador. Eso es absurdo. ¿Por qué haría yo algo así? Por dinero. Don Armando habló, con voz débil pero clara. Por la fortuna, Valeria. Querías que me quedara ciego para que firmara documentos sin poder leerlos. Armando, eso es una locura. Yo te quiero. Cuido de ti todos los días. Mentira. Mi voz se quebró. Usted lo humilla. Lo trata como si fuera un estorbo. Le dice que debería estar en un asilo. Roberto, no le creas. Está inventando todo. Pero el licenciado Roberto ya no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a su padre, viendo realmente por primera vez en meses el estado en que estaba. Papá, ¿tú le firmaste documentos a Valeria? Don Armando asintió. Me hiciste firmar unos papeles hace 2 semanas. Yo no podía ver qué decían. Tú me dijiste que solo era rutinario. El rostro del licenciado se puso pálido. Yo te di papeles del notario, papá, para actualizar beneficiarios. Pero esos documentos... Se volteó hacia Valeria con los ojos muy abiertos. Valeria, ¿tú le diste más documentos a firmar después de mí? Ella no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Contéstame. ¿Qué le hiciste firmar a mi padre? Amor, yo solo quería asegurar nuestro futuro, el tuyo y el mío. Tu padre está viejo. Ya no necesita todo ese dinero. ¿Qué le hiciste firmar? Transferencias, de algunas propiedades. No todas, solo... ¿Cuáles propiedades? Los hoteles de Veracruz y Cancún. Y la casa de Polanco. El licenciado se quedó paralizado. Me robaste. Le robaste a mi padre. No es robo. Es asegurar lo que nos corresponde. Yo soy tu esposa, Roberto. Todo lo tuyo debería ser mío también. Y para conseguirlo dejaste ciego a mi padre. Yo no... Él ya estaba enfermo de todas formas. Respóndeme. ¿Cambiaste su medicamento? Valeria apretó los labios. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Él iba a morir pronto de todas formas. Finalmente dijo, con voz fría. Está viejo, enfermo. Solo aceleré lo inevitable. El silencio que siguió fue sepulcral. El licenciado Roberto se levantó lentamente, como si estuviera en trance. Sal de aquí. ¿Qué? Que salgas de mi vista. Ahora. Roberto, amor, si me dejas explicarte... Que te vayas. Su grito hizo temblar las paredes del consultorio. Intentaste matar a mi padre. Lo dejaste ciego. Me robaste.
¿Y quieres que te deje explicar? Valeria retrocedió, con lágrimas falsas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero Roberto, nuestro matrimonio, se acabó. Voy a anular esos documentos. Voy a denunciarte. Y te juro por Dios que vas a pagar por cada segundo de sufrimiento que le causaste a mi padre. No puedes hacerme esto. Largo, antes de que llame a la policía aquí mismo. Valeria me miró una última vez, con tanto odio que sentí un escalofrío. Luego se dio la vuelta y salió del consultorio, con los tacones resonando furiosa en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, el licenciado Roberto se derrumbó. Se arrodilló frente a su padre y comenzó a llorar como no lo había hecho probablemente desde que era niño. Perdón, papá. Perdón. No te creí. No escuché. Dejé que esto pasara. Don Armando buscó la cabeza de su hijo a tientas y la abrazó contra su pecho. No es tu culpa, hijo. Ella nos engañó a ambos. Pero Lupita sí te creyó. Lupita te cuidó. Y yo la traté como... Se volteó hacia mí, con el rostro lleno de lágrimas. Lupita, yo... No tengo palabras para disculparme. No necesita disculparse, licenciado. Solo cuide a su papá. El doctor Medina carraspeó suavemente. Licenciado Villarreal, voy a contactar a las autoridades. Lo que hizo su esposa es un delito grave. Fraude, abuso de adulto mayor, posiblemente intento de homicidio. Haga lo que sea necesario, doctor. Y por favor, ayude a mi padre. No me importa el costo. Si hay algo que podamos hacer para recuperar su vista, voy a hacer todo lo posible. Pero honestamente, el daño es severo. Pasé el resto del día ahí, en ese consultorio, viendo cómo padre e hijo se abrazaban y lloraban juntos, viendo cómo la verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz, y viendo cómo don Armando, a pesar de haber perdido su vista, finalmente había recuperado algo mucho más importante: la protección y el amor de su hijo. 3 meses después de aquel día en el consultorio del doctor Medina, me encontraba en el jardín de la casa de Polanco, viendo a don Armando caminar lentamente por el sendero de piedra que tanto amaba. Ya no caminaba solo. Ahora tenía un bastón blanco especial para personas con baja visión, y un perro guía llamado Canela, una labrador dorada con ojos inteligentes y un corazón enorme. Lupita, ¿me puedes decir si las rosas ya florecieron?, preguntó don Armando, deteniéndose junto al rosal que su difunta esposa había plantado hace 30 años. Me acerqué y vi los capullos rojos comenzando a abrirse. Sí, don Armando, están preciosas, rojas y gorditas, como a usted le gustan. Ojalá pudiera verlas, suspiró, pero esta vez sin la tristeza devastadora de antes. Pero al menos puedo olerlas, y eso es algo. Los meses que siguieron a la confrontación en el consultorio habían sido un torbellino de emociones, cambios y justicia. Valeria había sido arrestada 2 días después de que el licenciado Roberto presentara las denuncias correspondientes. Fraude, falsificación de documentos, abuso hacia adulto mayor y lesiones graves intencionales. Los cargos se apilaban como una montaña. Al principio, ella había intentado negarlo todo. Contrató a los abogados más caros de la ciudad. Le dio entrevistas a revistas sensacionalistas diciendo que era una víctima, que el licenciado y yo habíamos conspirado para quitarla de en medio. Pero la evidencia era irrefutable. El doctor Medina había documentado todo meticulosamente. El análisis del colirio falso que yo había fotografiado en su tocador confirmó que no contenía ningún principio activo para el glaucoma. Las cámaras de seguridad de la casa, que el licenciado revisó semana por semana, mostraban a Valeria entrando al cuarto de don Armando a altas horas de la noche para cambiar los frascos, y cuando el notario fue interrogado, confesó que Valeria lo había presionado para preparar documentos de transferencia de propiedades, prometiéndole una comisión jugosa si mantenía la boca cerrada. El juicio había durado 2 meses. Yo tuve que testificar 3 veces, con las piernas temblando cada vez que entraba a la sala del tribunal. Ver a Valeria ahí, con su traje elegante pero esposada, mirándome con esos ojos llenos de odio, me daba pesadillas. Pero el licenciado Roberto siempre estaba ahí, en la primera fila, dándome valor con su presencia. Al final, la sentencia fue contundente.
8 años de prisión por fraude agravado y abuso hacia adulto mayor. Las propiedades fueron devueltas inmediatamente a don Armando. El matrimonio fue anulado. Valeria apeló, por supuesto. Pero hasta sus propios abogados le dijeron que no tenía ninguna posibilidad. Lupita, ¿en qué piensas? La voz de don Armando me sacó de mis recuerdos. En todo lo que pasó, don Armando. Yo también pienso en eso todos los días. Se sentó en la banca del jardín, y Canela se acostó a sus pies. A veces me pregunto cómo pude ser tan ciego, en más de un sentido. Usted no tuvo la culpa. Ella era muy buena manipuladora. Pero tú la viste, Lupita. Tú viste lo que yo no quise ver. Y arriesgaste todo para salvarme. Hice lo correcto, don Armando. Nada más. No, hija. Hiciste algo extraordinario. En un mundo donde la mayoría de la gente mira hacia otro lado para no meterse en problemas, tú decidiste pelear. Por mí. Un viejito que ni siquiera era tu familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero sí es mi familia, don Armando. Usted se convirtió en mi familia. Él extendió su mano y yo la tomé. Y tú te convertiste en la hija que nunca tuve. Nos quedamos ahí sentados en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el sonido de la fuente del jardín. Don Armando había comenzado un tratamiento agresivo con el doctor Medina. Cirugías, terapias, medicamentos nuevos. Logró recuperar algo de visión periférica en el ojo derecho, suficiente para distinguir formas y sombras. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que tenía antes. Aunque nunca recupere la vista completamente, me había dicho una vez, ya recuperé algo mucho más valioso: mi dignidad, mi libertad, mi vida. El licenciado Roberto también había cambiado radicalmente. Los primeros días después de la confrontación, se había hundido en una depresión profunda. Se culpaba por no haber visto las señales, por haber estado tan ocupado con sus negocios que descuidó a su padre, por haberle creído a Valeria en lugar de a mí. Pero don Armando lo había perdonado. Y lentamente, día a día, padre e hijo reconstruyeron su relación. Ahora el licenciado venía a desayunar con don Armando todas las mañanas antes de ir a trabajar. Cancelaba juntas para acompañarlo a sus terapias. Cenaban juntos todas las noches, platicando de todo y de nada, recuperando los años perdidos. Una tarde, el licenciado me llamó a su oficina. Lupita, siéntate, por favor. Me senté en la silla frente a su escritorio, todavía sintiéndome un poco incómoda en esa oficina tan elegante. Quiero hablar contigo sobre tu futuro, empezó, con una expresión seria. Mi corazón se aceleró. ¿Me iba a despedir ahora que todo había pasado? ¿Ya no me necesitaban? Lupita, mi padre y yo hemos hablado mucho sobre ti, sobre todo lo que hiciste, sobre cómo arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, todo, para protegerlo. Licenciado, yo solo... Déjame terminar, por favor. Sonrió suavemente. Queremos darte las gracias. De verdad. Pero las gracias no son suficientes. Así que hemos decidido hacer algunos cambios. Sacó un folder de su escritorio y lo abrió. Primero, ya no vas a ser empleada doméstica. Vas a ser la asistente personal de mi padre, con todas las prestaciones y un salario 3 veces mayor que el que tenías. ¿Qué? Licenciado, no puede... Segundo, continuó, ignorando mi protesta. Vamos a pagarte todos tus estudios. Mi padre me dijo que querías estudiar enfermería, pero no habías podido por falta de dinero. Ahora vas a poder. Licenciado, es demasiado... Y tercero, puso otro documento enfrente de mí. Mi padre quiere regalarte el departamento donde vive tu mamá. Ya no van a pagar renta nunca más. Me quedé con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. No, no puedo aceptar todo esto. ¿Por qué no? Te lo mereces, Lupita. Te mereces eso y mucho más. Pero yo no hice esto por dinero. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé. Y precisamente por eso te lo estamos dando. Porque hay muy pocas personas en el mundo que hacen lo correcto sin esperar nada a cambio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. No sé qué decir. Di que sí. Y hazme un favor. Deja de verte como solo una empleada. Eres parte de esta familia ahora. Y las familias se cuidan unas a otras. Esa noche llamé a mi mamá para contarle todo.
Ella lloró tanto como yo, pero de felicidad. Siempre supe que tu buen corazón te iba a llevar lejos, mija, me dijo entre sollozos. Tu abuela estaría tan orgullosa. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción para todos. Don Armando comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas con discapacidad visual. Ahí conoció a otros adultos mayores que enfrentaban los mismos retos que él. Hizo amigos, aprendió braille, aprendió a usar tecnología de asistencia. Sabes, Lupita, pensé que perder la vista era el fin de mi vida, me dijo un día, pero descubrí que solo era el fin de una etapa. Ahora comienza otra diferente, pero igual de valiosa. El licenciado Roberto donó una parte considerable de su fortuna a organizaciones que ayudaban a prevenir el abuso hacia adultos mayores. También financió una clínica oftalmológica gratuita en Tepito, mi barrio, para que personas sin recursos pudieran recibir tratamiento. Es lo menos que puedo hacer, me dijo, en honor a ti, Lupita, y en honor a lo que casi le pasa a mi padre. Yo comencé mis estudios de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era difícil combinar las clases con mi trabajo cuidando de don Armando, pero él siempre me apoyaba. Ve a estudiar, Lupita, yo estaré bien con Canela, me decía, acariciando la cabeza de su perro guía. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Valeria. La abrí con manos temblorosas. Estaba escrita a mano desde la prisión de Santa Marta a Catitla. Lupita, sé que probablemente nunca me vas a perdonar, y no espero que lo hagas. Lo que hice fue imperdonable. Durante este año en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre la persona en la que me convertí, sobre cómo la ambición y la codicia me cegaron más que el glaucoma jamás cegó a Armando. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que yo tenía todo. Un esposo que me amaba, una casa hermosa, dinero suficiente para vivir cómodamente, pero no era suficiente para mí. Siempre quería más, y al querer más, lo perdí todo. No te escribo para pedirte perdón. No lo merezco. Te escribo porque necesitaba que supieras que tenías razón. Sobre todo, sobre mí. Era solo una empleada doméstica humilde de Tepito. Yo era una mujer de sociedad con todos los privilegios del mundo. Pero tú tenías algo que yo nunca tuve. Integridad, valentía, un corazón genuino. Espero que Armando esté bien. Espero que Roberto haya podido perdonarse a sí mismo. Y espero que tú, Lupita, tengas la vida hermosa que mereces. No porque yo lo desee, sino porque es lo justo. Valeria. Leí la carta varias veces. No sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Satisfacción? ¿Pena? Al final, solo sentí tristeza. Tristeza por una mujer que lo tuvo todo y lo destruyó con sus propias manos. Le mostré la carta a don Armando. Él la escuchó en silencio mientras yo se la leía. ¿Tú la perdonas, don Armando? Él se quedó pensando un largo rato. No lo sé, Lupita. El perdón es algo complicado, pero sí sé algo. Ya no le guardo rencor. Ella va a vivir con las consecuencias de sus acciones. Esa es su carga. Yo prefiero vivir en paz con la mía. Esa sabiduría, esa capacidad de dejar ir el dolor, era algo que yo también estaba aprendiendo de él. Hoy, 2 años después de todo aquello, me gradué de enfermería. Don Armando y el licenciado Roberto estaban en primera fila en la ceremonia. Don Armando no podía verme recibir mi título, pero lloró igual cuando escuchó mi nombre por el altavoz. Lupita Hernández, con mención honorífica. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante elegante en la zona rosa. Don Armando insistió en brindar. Por Lupita. Levantó su copa de jugo de naranja, porque ya no tomaba alcohol por sus medicamentos. La mujer que me salvó la vida. La mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad del corazón humano. Por Lupita, repitió el licenciado Roberto. La mejor enfermera, la mejor amiga, la mejor persona que conozco. Yo levanté mi copa con lágrimas en los ojos. Por ustedes, por la familia que elegimos, por las segundas oportunidades. Chocamos nuestras copas y bebimos. Esa noche, antes de dormir, me senté en la ventana de mi cuarto, que ya no era el cuarto de servicio, sino una habitación hermosa con vista al jardín, y miré las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido,
En la Lupita asustada que había llegado a esa casa hace 2 años, preocupada solo por mantener su trabajo, y en la Lupita de ahora, graduada, con un futuro brillante por delante. Pero sobre todo, pensé en don Armando, en cómo una decisión, un momento de valentía, había cambiado su vida y la mía para siempre. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme arriesgado tanto, si valió la pena casi perder mi trabajo, enfrentarme a una mujer poderosa y peligrosa, poner mi vida patas arriba. Y siempre respondo lo mismo, cada maldito segundo. Porque al final del día, cuando cierro los ojos, sé que hice lo correcto, que defendí a alguien que no podía defenderse solo, que fui la voz de alguien que estaba siendo silenciado. Y eso no tiene precio. Don Armando dice que yo le salvé la vida, pero la verdad es que él también salvó la mía. Me enseñó que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas en el banco. Lo que importa es cómo tratas a los demás cuando nadie está mirando. Es defender lo correcto aunque te cueste todo. Es ser valiente cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Hoy trabajo como enfermera en la clínica que el licenciado Roberto fundó en Tepito. Atiendo a adultos mayores, los escucho, los cuido y vigilo que nadie abuse de ellos. Don Armando viene a visitarme a veces con canela. Se sienta en la sala de espera y platica con los pacientes, compartiendo su historia, dándoles esperanza. Si yo pude salir adelante, les dice, ustedes también pueden. Y si tienen una Lupita en su vida, aférrense a ella, porque las Lupitas de este mundo son pocas. El licenciado Roberto se volvió a casar hace 6 meses, esta vez con una mujer genuina, honesta, que ama a don Armando como si fuera su propio padre. Ellos esperan su primer bebé para diciembre. Vas a ser tía, Lupita, me dijo don Armando cuando me dieron la noticia. Y madrina, si aceptas. Por supuesto que acepté. La vida no es perfecta. Don Armando todavía tiene días difíciles, cuando la frustración de no poder verlo vence. Yo todavía tengo pesadillas ocasionales donde Valeria me persigue. El licenciado Roberto todavía carga con la culpa de no haber actuado antes, pero estamos juntos. Y juntos, somos más fuertes. Esta es mi historia. La historia de una empleada doméstica humilde de Tepito, que decidió que la justicia era más importante que el miedo, que la verdad valía más que la seguridad, que un anciano vulnerable merecía ser defendido, costara lo que costara. No soy una heroína, solo soy Lupita. Una mujer normal que hizo lo que cualquier persona decente debería hacer, cuidar de los que no pueden cuidarse solos. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te inspiró aunque sea un poquito, entonces mi misión está cumplida. Porque en este mundo lleno de Valerias, personas que solo piensan en sí mismas, que abusan de los vulnerables, que ponen el dinero por encima de todo, necesitamos más Lupitas. Necesitamos más personas que se atrevan a alzar la voz. Más personas que elijan lo correcto sobre lo fácil. Más personas que defiendan a los que no tienen voz. Serás tú una de esas personas, porque créeme, el mundo necesita más gente como tú, y como yo, gente común y corriente que hace cosas extraordinarias. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y compártela para que llegue a más personas. Porque todos conocemos a algún adulto mayor que necesita ser protegido, que necesita que alguien sea su voz. Cuida a los tuyos, defiende a los vulnerables, y nunca, nunca te quedes callado ante la injusticia. Nos vemos en la próxima historia.